Hola, buenos días. Mi nombre es Tonairi Almaguer y yo junto con mi compañera Astrid Valencia les vamos a explicar lo que es la psiquiatría forense. Hola, ¿qué tal? Pues mi nombre es Astrid Valencia. Vamos a seguir presentando lo que significa la psiquiatría forense. Los peritos en esta área pueden tener experiencia previa en diferentes áreas relevantes para que ayuden al desarrollo de su caso, por ejemplo, realizando diversos tipos de evaluaciones psicológicas, exámenes médicos independientes, asignaciones de tratamiento psicológico o psiquiátrico y prácticas asociadas con problemas de la salud mental. Los peritos de psiquiatría forense también pueden tener información o experiencia en el trato de estrés emocional, psicología infantil, abuso y otras áreas de la salud mental. La psiquiatría forense se utiliza a menudo como un medio para determinar que un individuo tiene capacidad para ser juzgado, así como para preparar una defensa de un caso a través del diagnóstico de demencia. Psiquiatra forense es el equivalente al médico forense, pero en la especialidad de psiquiatría, es decir, es el especialista del área de la psiquiatría que trabaja en el ámbito legal y administrativo de la profesión. Se diferencia de los psicólogos en que los psiquiatras forenses son médicos que han realizado la especialidad relativa a los trastornos mentales, sabiendo diagnosticarlos, evaluarlos y tratarlos. Contamos también con unas habilidades claves, las cuales son el análisis, el pensamiento crítico, la toma de decisiones, a la observación, los dotes comunicativos y la escritura. Como segundo punto, también se considera el lugar de trabajo, las cuales son las instalaciones penitenciarias, juzgados, hospitales o inclusive se pueden llegar a hacer prácticas privadas. ¿Qué hace un psiquiatra forense? Bueno, el psiquiatra forense analiza los hechos y el estado mental del acusado para evaluar el caso y si es necesario realiza un informe y ratifica durante el juicio. Es decir, requieren de conocimientos legales para actuar con total competencia en los juzgados. Evidentemente, no hacen la labor de un juez, de un fiscal o de un abogado, pero para servir durante un juicio es importante que sepan actuar en sede judicial. Es decir, su ámbito de trabajo es el espacio intersticial entre la salud mental y la ley. Ahora, ¿cuál es la importancia de la psiquiatría forense en un proceso penal como tal? Hablando sobre el tema, la psiquiatría estudia el comportamiento de un individuo a partir de un diagnóstico y un tratamiento. La participación de la psiquiatría debe ser siempre objetiva, actuando a través de la entrevista psiquiátrica y el examen mental, apoyándose, si es necesario, en técnicas como pruebas psicológicas y otras fuentes de información, obteniendo así el tipo de trastorno que puede padecer un paciente. La psiquiatría también implica conocer nociones psiquiátricas, donde es muy frecuente la colaboración con las diferentes áreas jurídicas, las cuales pueden ser civil, penal, familiar y laboral. El perito psiquiatra deberá responder ante las preguntas de las autoridades judiciales y redactar a partir de ahí las conclusiones obtenidas, un informe en que se establezca la capacidad mental de la persona evaluada. El perito, al emitir su evaluación, podrá intervenir nuevamente en el proceso al ampliar el documento emitido o participando en forma activa en el debate en el juicio. La psiquiatría en el área del derecho. Este tipo de psiquiatría cumple con diversos roles dependiendo del área del derecho a la que se aplique. Por esto, dependiendo del punto de vista, el perito debe actuar de una manera u otra en función del caso en el que se encuentre. Por ejemplo, en el derecho civil, en este ámbito, la psiquiatría se encarga de los aspectos mentales o psicológicos relacionados en causas de indemnización, así como los daños y secuelas psíquicas determinadas por el perito. En el derecho familiar, la psiquiatría se ocupa en esta área de asuntos relacionados en la custodia de los hijos o en caso de violencia familiar. Claro, ahora mencionando su relación con el derecho penal, en el ámbito penal, la psiquiatría cumple el rol específico evaluando la imputabilidad y peligrosidad de un hecho. También se incluyen las evaluaciones periciales relacionadas con las causas de responsabilidad médica y mala praxis.
En el derecho laboral, la psiquiatría se encarga en esta área de situaciones relativas a la internación involuntaria, el derecho a recibir o rechazar tratamientos y el consentimiento informado o el grado de discapacidad, entre otros aspectos. Y en el ámbito penitenciario, en este ámbito se encarga de realizar evaluaciones, beneficios carcelarios, reinserción o rehabilitación social de personas privadas de la libertad. Ahora, ¿de qué manera se puede formar una opinión objetiva por parte de un perito psiquiatra forense? El perito debe cumplir con ciertos requisitos de experiencia clínica y atestados académicos para poder formar una opinión objetiva, con un grado razonable de certeza médica. Por eso, se debe integrar la experiencia clínica con los conocimientos en ciencias médicas, salud y mental, para poder combinarlos con la rama de una jurisprudencia para tener una opinión objetiva e independiente. Para llegar a esto se analizan los hechos relevantes del caso y a partir de aquí se crea una opinión experta médico-psiquiátrica y esta opinión puede ser reportada de manera escrita o a través de un testimonio. Ahora, como punto final, creo que es importante recalcar los principios de una pericial forense psiquiátrica. Existen principios de una pericial forense psiquiátrica, los cuales son los siguientes. Tenemos a la imparcialidad. Esta es cuando el perito médico psiquiatra debe analizar los hechos con independencia de quién sea el cliente, sin aferrarse a implicarse afectivamente con el cliente o económicamente. La veracidad también es un principio. El perito, que en este tipo de casos actúa como una especie de médico legal, debe buscar la verdad objetiva, basándose en metodologías y estudios médicos concluyentes. Esto hace que sea necesaria la existencia de un respaldo bibliográfico que soporte las conclusiones a las que el perito ha llegado. También tenemos como otro principio la honestidad. Esta debe mantenerse el perito ajeno a cualquier interés legítimo en las evaluaciones que se le encomienden. Además, debe haber honestidad en cuanto a los conocimientos y experiencia del perito, rechazando siempre peritajes que se le salgan fuera de su área de conocimiento. Y como último principio tenemos la confidencialidad. Esta es cuando los resultados de las evaluaciones y estudios deben ser privados y debe existir confidencialidad, salvo a la hora de presentarse en un juzgado o para lo que sea su fin.